Buenas noches, mis queridos hermanos. Saludos y bendiciones desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Saludo para su pastor, el reverendo Salomón Felipe Samson, y a su esposa, la reverenda Coralia de Samson, y a toda la congregación allá en esa hermosa comunidad de Panamá, nuestro hermoso país, Chepo, hoy 25 de octubre. Sabemos que para este mes se está celebrando durante todo el mes lo que conocemos como el mes de las misiones. Dios es un Dios misionero, es un Dios que desde el primer momento estuvo interesado en la salvación de los hombres. Y el Evangelio gravita en esa verdad. El objeto, la razón principal por la que nosotros predicamos a Jesucristo como Señor y Salvador es porque Él murió en una cruz para darle salvación a los hombres, para traer redención a la humanidad. Entonces, en función de eso, la iglesia en este mes de las misiones se enfoca en enseñar, en instruir, en capacitar a los hombres, a la iglesia del Señor, a llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Nada de lo que usted y yo podamos hacer en cuanto a lo que la predicación del Evangelio se refiere, nada de lo que nosotros hagamos fuera de ese propósito universal agrada a Dios y en nada glorifica a Dios. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en función del sacrificio de Dios. Primeramente, para que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado, sea glorificado por medio de la predicación. Y segundo, para que los hombres se vuelvan a Dios. Quisiera brevemente compartir con todos ustedes una palabra que he compartido en ocasiones anteriores, pero me gustaría hacer un pequeño análisis de la misma, repito, dentro del contexto misional. Y quiero que nos vayamos al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. La epístola del apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos, verso 7 en adelante, dice así. O mejor dicho, del verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá, está hablando de las obras, por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La predicación del Evangelio se basa dentro de estos parámetros que brevemente voy a mencionar, que acabo de leer aquí, tal como el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia en Roma. Y tenemos que sacar algunas enseñanzas, algunas verdades que son fundamentales en la predicación del Evangelio. Como decía al principio, la palabra de Dios que nosotros predicamos, el Evangelio que nosotros, el mensaje que nosotros le entregamos a la humanidad, tiene que ser en función, primero, en que Dios tiene que ser glorificado. Segundo, en la salvación de los hombres. En esas dos verdades debe gravitar la predicación del Evangelio. Que Dios sea glorificado y que los hombres sean salvos. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, pero refiriéndose de alguna manera al pueblo hebreo, que por más que Dios trabajó con ellos y trató de hacerle ver el propósito por el que Él los había escogido, ellos no llegaron a entender ese mensaje de salvación, ese mensaje que transforma las vidas de las personas y que tenía que ser entregado por ellos a las naciones.
Pero para lograr aquello, ellos tenían que vivir una vida de santidad, una vida sometido al señorío y al mandato de Dios. Y Dios establece mandamientos, preceptos, leyes, pero lamentablemente ellos no lograron aquello. Ahora, la palabra de Dios dice en el verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca. Lo primero que quiero tocar es que en nuestra boca como en nuestro corazón está la palabra de Dios, la palabra que es viva, que es eficaz. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros pasamos a ser parte de Él y Él pasó a ser parte de nosotros. Pero también esa palabra viva pasó a ser parte de nuestras vidas. De manera que la palabra de Dios, esa palabra que luego cada uno de nosotros tiene que predicar, tiene que compartir con los necesitados, esa palabra vive en nosotros. Y esa palabra es Jesús mismo, porque dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, era con Dios. Ese verbo está hablando de Jesús, la palabra viva, la palabra eficaz. Y en el momento que usted y yo lo aceptamos, esa palabra llegó a morar y a estar dentro y cerca de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra boca. Lo segundo que dice el apóstol, esta es la palabra de fe que predicamos. Primero, la palabra de Dios está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón, para que pueda ser predicada. Aquí entramos en la segunda verdad. La palabra, esa palabra que Dios hizo morar en nosotros y que la tenemos esculpida y escrita en papeles, necesita ser predicada. No por la necesidad en sí de que la palabra por sí sola sea predicada, sino porque esa palabra tiene vida y esa palabra produce vida y esa palabra tiene que ser dirigida a las personas, a los necesitados, para que esa experiencia que nosotros hemos tenido con Dios, también ellos la puedan tener. Entonces el apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra que tú y yo predicamos no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y es una palabra que está llena de verdades, está llena de conocimiento. Es una palabra viva, una palabra que tiene el poder para crear y creó el cosmos y las cosas que existen fueron hechas por la palabra. Y observamos en el libro de Génesis que Dios en 7 días hizo el universo, hizo la tierra, hizo todo lo que existe. Pero la mayoría de las cosas que Él hizo fue a través de la palabra. Lo único que Él no hizo con la palabra, sino con sus manos, fue el ser humano. Pero de ahí todo, Dios lo hizo con el poder de la palabra. Entonces, esa palabra creadora es la palabra que nosotros tenemos que predicar. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra que produce vida y vida en abundancia. Por tanto, nosotros estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos como iglesia. El proclamar el evangelio, el proclamar esa palabra, es una palabra basada en la fe, porque eso es lo que dice el apóstol. Esta es la palabra de fe. Esta palabra no se predica por capricho, no se predica porque se nos dio la gana. No, esta palabra produjo vida en nosotros, pero también produjo fe. Fe es el conocimiento, o mejor dicho, la fe es creer lo que no vemos, como dice el libro de Hebreos, y creo que es un pasaje bíblico que todos conocemos. Hebreos 12 dice así, capítulo 12, versículo 2, donde nos encontramos, aquí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces, la fe produce vida en nosotros. Y esta palabra que nosotros predicamos, cuando tú abres tus labios y compartes el evangelio con cualquier persona, con el vecino, con el amigo, con el compañero en la escuela,
con la compañera en el trabajo, con la persona en el camino que te encuentras. Cuando la compartes, esa palabra produce vida y produce vida en abundancia, al punto que también da fruto, da como resultado frutos y frutos de arrepentimiento. Esa palabra se siembra y ella produce vida en los corazones. Por eso que el evangelio, la palabra que nosotros predicamos, está basado en un mandato dado por Dios. Y el Señor dijo, id y predicad mi evangelio a toda criatura. Entonces, estamos comprometidos en hacerlo, pero cada vez que usted comparta esa palabra, debe tener presente que esa palabra, por más sencilla que aparentemente parezca, está produciendo vida en las personas. Algún día las personas, esa palabra que usted sembró va a dar fruto a 100 por uno. Hay un problema que tenemos en la iglesia de hoy, y es que nosotros estamos tratando de convencer a la gente para que se convierta. Estamos tratando de salvar a la gente cuando esa no es nuestra labor. Sí es cierto que ese es el objetivo de Dios, pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sembrar la palabra, es predicar la palabra, es entregar el mensaje. Y Dios, a través del Espíritu Santo, se encargará de lo demás. Entonces, esa palabra que predicamos es una palabra basada en la fe. Bien, lo tercero, cuando nosotros tenemos esa palabra en nuestro corazón, en nuestra boca, nosotros podemos tener el poder y la capacidad de compartirla con otros, de predicarla. Y estamos predicando palabra basada en la fe y produce fe en los corazones de los hombres. Pero esta palabra que nosotros predicamos, las personas la van a escuchar. La van a escuchar. Al escucharla, esa persona a quien usted le está compartiendo el evangelio tiene que confesar al final de ese mensaje, al final de esa entrega, que Jesús es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor. No tiene sentido que prediquemos el evangelio y no obtengamos resultados. Pequeños, muy pequeños pueden ser, pero son resultados. Puede ser que no sea inmediato, pero esa palabra va a producir vida tarde o temprano. Pero para poder que esa palabra en sí produzca vida en los corazones de la persona tiene que confesar a Jesús con su boca, que Jesús es el Señor. Las personas tienen que confesar que Jesús es el Señor. No se pueden operar cambios. No se pueden operar milagros en los corazones y en las vidas de las personas si las personas, y valga la redundancia, no confiesan que Jesús es el Señor. Pero antes de confesar, volvemos un poquito hacia atrás. La palabra primeramente les tiene que ser entregada, les tiene que ser predicada. Y luego predicada, esa persona tiene que confesar que Jesús es el Señor. Y esa es la promesa de Dios, que todos los hombres, tarde o temprano, confesarán que Jesús es el Señor. Todos lo tienen que hacer de alguna manera, directa o indirectamente. Y nosotros no estamos allí para obligar y para doblarle el brazo a la gente para que confiese que Jesús es el Señor. Esa no es nuestra labor. Creo que muchas congregaciones hoy están llenas de gente convencida, pero no convertida. Convencida por nuestra psicología barata, convencida por nuestras buenas intenciones. Pero es que al cielo no vamos a entrar por buenas intenciones, ni vamos a permitir que la gente entre al cielo por nuestras buenas intenciones. No, señores, esa es obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado. No dice que Tomás Rodríguez. No dice que ustedes. El Espíritu Santo es el instrumento. Él es el que va a llevar a la persona a confesar que Jesús es el Señor. Dice, si confesar esto con tu boca que Jesús es el Señor. Y aquí viene lo cuarto. Y creyere. Porque aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere, la persona debe confesar, pero también debe creer. Interesante. El asunto es que cuánta gente dentro de nuestras congregaciones, cuántas personas a quienes les estamos predicando, a quienes les estamos evangelizando, están confesando a Jesús por fe.
Y usted dirá, pero mucha gente lo ha confesado, han hecho la oración delante de mí. Gloria a Dios. Eso es importante, vamos bien. Pero el otro paso es mucho más importante. Y sin este paso, el paso anterior, la confesión, no tiene ningún valor. Y dice, si confesares con tu boca que Jesús decía, y creyere. Aquí cuando se habla de creer, se habla de fe. La confesión tiene que ir acompañada con la fe. Si las personas confiesan a Jesús como Señor y Salvador de su vida, pero no lo hacen creyendo, entonces no se pueden operar las transformaciones. No se pueden operar los cambios por más que uno quiera. No se operarán. Entonces, por eso ahora entendemos por qué dentro de nuestras congregaciones hay mucha gente convencida pero no convertida. Ahora entendemos por qué existen gente que después de muchos años siguen siendo los mismos mediocres. Las mismas personas que no salen de esa estatura son pigmeos espirituales. Puede ser que son personas que se les predicó el evangelio. Puede ser que son personas que confesaron que Jesús era el Señor. Pero también puede ser personas que lo confesaron pero que lo hicieron sin fe, que no creyeron. Lo hicieron quizás obligados por las circunstancias del momento, por una equivocada motivación. No sé, usted interprételo y trate de ponerse en mi lugar. Entonces, cuando predicamos el evangelio, debemos estar convencidos y seguros que quien va a convencer al hombre de pecado al punto que el hombre confiese que Jesús es el Señor y que cree en su corazón, ese va a ser el Espíritu Santo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. La gente necesita creer, hermano. El creer es fundamental, porque el creer va a producir en las personas cambio. Mientras que el que confiesa pero no cree, no se produce en cambio. Puede ser un cristiano que puede pasar toda su vida en la iglesia, pero el día que Jesucristo venga, se va a quedar. Porque confesó a Jesús, pero no creyó. Y eso lo podemos ver reflejado en su conducta. Por eso el apóstol Pablo dice que por su fruto, el Señor dice, por su fruto los conoceréis. Y los frutos se producen cuando la persona confiesa y cree. No cuando confiesa solamente. Y cualquiera puede decir, confesó a Cristo como Señor, se salvó, gloria a Dios, lo gané para Cristo. Pero, ¿está dando fruto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Quizás por eso hoy tenemos muchas congregaciones enfermas, llenas, megas iglesias, que no digo que sea malo, gloria a Dios por eso, pero donde la mayoría de sus miembros son gente que cuando Cristo venga se quedarán, porque se les predicó, porque confesaron a Jesús, pero no lo hicieron por fe. Y finalmente, para ir terminando, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces viene el quinto y último paso. Y es el paso más importante. Y solamente cuando se le predica el evangelio, cuando la persona confiesa a Jesús, cuando la persona cree en Jesús, solamente cuando esos tres pasos se dan, dice la Biblia, se produce la salvación. ¿Lo leo? ¿Lo leemos? Ahí estamos en Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, la salvación no se produce en el momento que la persona simplemente confiesa a Jesús. La salvación se produce cuando la persona escucha el evangelio, confiesa a Jesús como resultado de la obediencia a lo que el Espíritu Santo pone en su corazón como convicción de pecado, y la persona confiesa a Jesús y tercero, lo hace creyendo. Y cuando lo hace creyendo, entonces se produce el resultado más glorioso y poderoso, y es lo que Dios busca en la obra misionera, la salvación de las almas. Entonces, sería interesante, hermanos míos, saber si lo que hacemos realmente
está correcto y estamos haciéndolo correctamente. Si las personas que se están convirtiendo de verdad. Si simplemente son personas convencidas y no convertidas. Debemos tener mucho cuidado antes de predicarle el evangelio. Tenemos que estar pendientes de que la persona confiese que es Jesús, pero esa confesión debe hacerla por fe. Y solamente de esa manera, dice el apóstol Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mucha gente se les predica, mucha gente confiesa a Jesús, pero no mucha gente cree en Jesús. Y ahí se detiene el proceso. Y no debe ser así. Se debe predicar, la persona debe confesar, la persona debe creer y luego se produzca la fe. ¿Cuántas personas a quienes le hemos compartido el evangelio durante mucho tiempo atrás o no hace mucho en la calle, a un amigo, en la escuela, en el trabajo, hace un año, hace unos meses, y usted se pregunta y se dice, pero él aceptó a Cristo, pero sigue comportándose igual que antes o peor? Él aceptó a Cristo, él lo confesó, lo hizo delante de todo el mundo, pero no hay cambio, no se operaron cambios. Es porque el proceso quedó inconcluso. La persona sí lo confesó, pero no lo hizo por fe. Porque dice el apóstol, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, creer es fe, y creyeres, entonces serás salvo. Queridos amigos, queridos hermanos, en este mes de la obra misionera hay millones y millones de personas que necesitan de Dios. Millones y millones de personas que necesitan que tú y yo le compartamos el evangelio, que le prediquemos el evangelio. La palabra de Dios, como dice el apóstol, ha sido puesta en nuestros corazones, ha sido sembrada en nuestros corazones y está cerca a nuestra boca. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, pero no para que la tengamos para nosotros, sino para que la compartamos con otros. Aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica, nosotros estamos tratando de hacer lo que Dios nos envió a hacer. No ha sido fácil y creo que no va a ser fácil. Creo que el Señor vendrá y las cosas nunca serán fáciles. Pero eso no debe ser razón para detenernos en nuestra labor misional acá en Bruselas, Bélgica. Desde hace ya 20 años estamos aquí de manera ya permanente en Europa predicando. Pero mi primer viaje lo realicé en el año 94 y mi segundo en el año 1997. Y el último, que ha sido el permanente, en el 2002, ya felizmente casado con mi esposa, a la que pueden observar aquí en la parte de atrás. Y aquí estamos tratando de hacer lo que Dios nos envió, quisiésemos, pero siempre tomando la precaución que lo que estamos haciendo lo hacemos primeramente para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y para que las almas sean salvas. Nunca se le olvide eso. No predicamos el evangelio para establecer nuestras banderas denominacionales. Predicamos el evangelio para que Dios sea glorificado, para que las almas sean salvas, para que el evangelio corra como agua por todas las naciones. Así que desde aquí, desde Bruselas, les animo y les invito a hacer obra misionera dentro de nuestro país, Panamá. Y si Dios puso en tu corazón un llamado y pasión por las almas, Dios te indicará a la nación que debas ir. Si Él te ha llamado a las naciones, Él te abrirá la puerta. Él te sustentará. Dios invita y Él paga. Como dijo Hudson Taylor, la obra de Dios hecha a la manera de Dios jamás carecerá de los recursos de Dios. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares, a su congregación, a través de esta palabra y de esta invitación que me hizo el reverendo Salomón Samson, quien en el pasado fue también pastor mío en la comunidad de Puerto Delgado de Peronomé. Así que muchas gracias al Ministerio Centro de Vida Cristiana de Chepo. Espero en un futuro poder visitarles y estar personalmente, presencialmente con todos ustedes. Que el Señor me los bendiga una vez más desde Bruselas, Bélgica. Saludos.